conectados y bueno, se van sumando los que ven. Bien, perfecto. Bueno, primero agradecerles a la red por el espacio para poder compartir esta instancia de conversatorio. Pretendemos además que sea así, que haya también una intervención para poder generar el diálogo. Y a los que están presentes, a los que se interesaron por el tema, está buenísimo que pasen estas cosas y que se quiera saber más sobre herramientas de accesibilidad para las empresas. Bueno, nosotros somos Cosa Buena, una empresa que trabaja desde hace algunos años acompañando a otras para mejorar la accesibilidad. La verdad que siempre nos presentamos de la misma forma y creo que nos define bastante bien. En este momento trabajamos como en dos líneas, dos grandes líneas. Una es, como decimos, apagando incendios, que quiere decir tratando de solucionar los problemas con los que nos encontramos hoy día, que muchas veces se hace camino al andar y vamos aprendiendo a solucionar cosas una vez que ya estamos transitando a la situación. Eso es real, como nunca antes se habla de accesibilidad y de inclusión, eso es cierto y es buenísimo, pero estamos aprendiendo mucho y todos juntos, ¿no? La verdad, la realidad es que nadie nos preparó antes para esto, cosa que eso va a cambiar en el futuro, pretendemos que así sea. Entonces, por otro lado, la otra línea de trabajo nuestra tiene que ver con ese cambio social o cultural de mejora o de naturalizar las diferencias que tenemos en todos los entornos, ¿no? En nuestro entorno de amigos, en nuestro entorno laboral, en todos los entornos. Entonces, por ese lado, al final les vamos a contar un poco más cuáles son nuestros proyectos que apuntan más a largo plazo a ese cambio cultural, social, de naturalizar las diferencias. Avanzamos. Hoy vamos a hablar entonces de herramientas prácticas para mejorar la accesibilidad en las empresas. La verdad que hemos tenido como el gusto de ir encontrándonos quizás con algunos de ustedes que están conectados acá y conversando sobre la forma en que se viene trabajando. Creo que estamos todos en este proceso de crecimiento y de aprendizaje, todos como en distintos puntos del proceso, pero vamos creo que hacia los mismos objetivos. Entonces nos pareció que era buena esta instancia de compartir algunas herramientas prácticas para mejorar la accesibilidad, en los que nosotros hoy como Cosa Buena intentamos ofrecer a las organizaciones con las que trabajamos. En este ciclo, ¿no?, que se llama de hecho Derribando Barreras, vamos a empezar como repasando las principales barreras con las que nos encontramos cuando hablamos de accesibilidad. Principalmente hay tres: las actitudinales, las edilicias y las informativas y de comunicación. Cuando hablamos de actitudinales no se refiere a una mala actitud, sino a lo que tiene que ver con nuestra parte humana, ¿no?, con nuestras inseguridades o con nuestros miedos a equivocarnos, ¿no?, a hacer las cosas mal, porque bueno, todos tenemos como esas ganas de aprender y de aplicar lo aprendido de la mejor forma posible. Entonces, la realidad es, y es natural y no pasa nada que nos pase esto, es que tenemos como miedo a equivocarnos cuando hablamos de inclusión de personas en situación de discapacidad. Queremos dar lo mejor, que no queremos equivocarnos cuando hablamos, queremos usar los términos de forma correcta, lo que está aprobado socialmente hoy día, y todo eso tiene un aprendizaje previo, y como decía al inicio, la verdad que nuestra generación y las que nos rodea, no hemos tenido una preparación académica, más allá de algunos que nos hemos interesado y después hemos buscado formarnos, pero naturalmente en la educación formal no está dado en los programas educativos, no hablamos de esto. Como que sobrevuela la idea, pero no tenemos una formación profunda. Entonces, es natural que nos pase, ¿no?, que nos pase, que no tengamos muy claro cómo se dice ahora. El modelo social de discapacidad ha ido cambiando, por suerte ha ido cambiando, y eso hace también que las formas de referirnos a la discapacidad también ha ido cambiando. Bueno, y saber entender por qué hoy se dice persona en situación de discapacidad,
y no discapacitado, ¿no? Por ejemplo, una de las formas. Entonces, eso, que es natural que nos pase, tiene algunas formas de mejorar, ¿no? De compartir estos conceptos más aceptados. También es natural de no saber cómo aproximarme, ¿no? Pasa, por ejemplo, en la calle, de hecho, cuando vemos a una persona ciega, una persona con un bastón, verde o blanco, y no tenemos muy claro si nos acercamos, cómo, qué le decimos, si lo tomamos el brazo, ¿no? O sea que nos pasa a todos y no pasa nada, pero está bueno buscar las instancias como para conversar del tema y sacarnos estas dudas, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hablamos de inserción laboral, precisamente porque uno de las mayores barreras que existen en cuanto a la inserción laboral, precisamente es esa, ¿no? La del temor al primer contacto muchas veces, la del temor al no saber qué decir, cómo tratarlo, qué sé de esa discapacidad, cómo, digamos, que si es necesario o no que hayan diversos apoyos para que esa persona con discapacidad pueda insertarse naturalmente en mi lugar de trabajo. Todo eso precisamente es lo que tiene que ver con las barreras actitudinales y que hacen, en definitiva, que sea muchas veces la primera, antes incluso que otras barreras, es la primera que hace al problema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y que muchas veces se vence casi o directamente sin inversión alguna económica, digamos, ¿no? Es una cuestión de información, hay que saber, hay que conocer, pero es solamente eso, ¿no? Conocer, saber y bueno, y animarse a convivir, animarse a participar de la vida en sociedad con cualquier otra persona, ¿no? Bueno, decimos que es la más importante porque si no pasa algo internamente, a nivel humano, a nivel de equipo de trabajo, no hay otra barrera que se pueda derribar. O sea, lo primero que tiene que pasar es cuestionarnos, ¿no? Tenemos que cuestionarnos, preguntarnos, repasarnos y ver qué estamos haciendo, cuáles son nuestros miedos. Entonces, si eso no ocurre, después no ocurre nada más. O sea, no hay otra barrera que se pueda derribar, ni la edilicia, ni la de comunicación, ni la informativa, si no tenemos esta primera derribada, ¿no? Solo para repasar, ahora vamos a ir viendo más en detalle estos temas, ¿no? La edilicia trata, bueno, lo obvio, lo que se nos viene a la cabeza siempre cuando hablamos de accesibilidad, tiene que ver con la accesibilidad edilicia. Lo primero que se nos viene a la cabeza creo que es la rampa. A todos nos pasa, ¿no? Pensamos accesibilidad es rampa. Bueno, por suerte también hemos ido avanzando en ese tema y hoy se hablan de rampas digitales y de otro tipo de barreras edilicias y de entornos adecuados más allá de una rampa, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de piso podotáctil, que vamos a estar hablando un poquito más adelante, no sé, de los baños, de las dimensiones, del ancho de pasillo, de la puerta para donde abre, etc. Y esto de los pisos muy brillantes lo vamos a ver en particular ahora en un ratito. Y después tenemos otro tipo de barreras que no es nada menor, que son las informativas y de comunicación. Por ejemplo, encontrar cuáles son esas herramientas de accesibilidad para la comunicación, que puede ser otro tipo de lenguaje, ¿no? Puede ser la lengua de señas, puede ser el sistema braille, que es un sistema de escritura para personas ciegas. Nos pasa, creo que a las empresas les pasa mucho el tema de los sistemas informáticos, ¿no? ¿Están aptos o no están aptos para que la persona con discapacidad lo utilice, ¿no? La señalética, ¿qué tipo de señalética tengo en mi organización? ¿Está pensada para todos o solamente para algunos? El idioma, que no es menor, sobre todo, de hecho, las empresas internacionales o a los que reciben turistas. Avanzamos. Entonces, creo que toda organización, empresa, tiene como dos grandes áreas, ¿no? El puertas adentro, que tiene que ver con los equipos de trabajo, los funcionarios, los espacios internos de oficina, y lo de puertas más afuera, ¿no? Para el público, para los clientes, para los usuarios. La verdad es que en los dos casos encontramos barreras, ¿no? En las dos áreas. Y
tres tipos de barreras con las que empezamos, ¿no? La presentación, la actitudinal, la edilicia y la informativa y de comunicación, la encontramos en los dos espacios, en las dos áreas. Entonces ahora la idea es como repasar o tirar algunos tips de cómo podemos mejorar, romper estas barreras para avanzar en la accesibilidad para la inclusión. Bueno, creo que lo primero o el primer paso es acercarnos al tema, ¿no? Esto lo logramos a través de encuentros en distintos formatos, encuentros con los equipos en las organizaciones, en distintos formatos, charlas, talleres, cursos, lo que nosotros siempre proponemos es pensarlo en acuerdo con las empresas y las organizaciones, porque hay necesidades diferentes. Entonces, creo que conversar del tema es lo obvio y lo fundamental para derribar esta barrera actitudinal. Compartir también estas instancias de conversatorio con personas en situación de discapacidad para que para que esas dudas que tenemos todos, bueno, nos saquemos esas dudas de primera mano, ¿no? Yo digo que las preguntas que surgen ahí en esas instancias son muy parecidas a las que aparecen mucho más desinhibidos, ¿no? Cuando participamos de los talleres en las escuelas, y los niños preguntan cosas rápidamente sin ningún tipo de... No se cohíben para nada, ¿no? Y los adultos tenemos como más, no sé, nos da como más vergüenza de preguntar, ¿no? Pero las preguntas que terminan surgiendo después son las mismas que hacen los niños, así, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Si sos una persona ciega, ves negro, ves blanco, los colores, la información de los colores te sirve o no te sirve, o sea, son las mismas, pero terminan siendo las mismas, solo que nos lleva más tiempo llegar a ese punto donde se animen a preguntar, ¿no? Pero es importante que hayan estas instancias, que se den estas instancias que pueden ser de formación o por lo menos de instancias de información, simplemente donde se den estos encuentros y donde se puedan sacar dudas, donde se puedan generar esos espacios para que puedan haber preguntas, ¿no? Para que nosotros podamos, aquellos que no hayan tenido contacto porque simplemente la vida no les cruzó en ningún momento con una persona con discapacidad, porque no tuvieron en la familia o porque no han tenido compañeros en la escuela o en el trabajo con una discapacidad, bueno, para que sientan, para que se puedan sacar esas dudas, para que podamos pensar entre todos cuál es la mejor forma de integrarnos todos, ¿no? La idea es esa, la idea es no solamente que la persona con discapacidad cuando ingresan en una oficina se sienta cómoda, sino que todos nos sintamos cómodos con eso, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que cuando nosotros nos metemos en cualquier proyecto, cuando nosotros armamos cualquier actividad, siempre decimos que la armamos pensando en todo el público, en todas las personas, y no solamente en las personas con discapacidad, porque lo importante es que todos podamos compartir un espacio, todos podamos compartir una oficina o un lugar de estudio o lo que sea, de la misma manera, con las mismas posibilidades y generando las mismas oportunidades, ¿no? Y para eso es necesario que todos nos sintamos cómodos y que todos tengamos la información necesaria para que podamos justamente vivir ese espacio de forma cómoda y segura, ¿no? Exacto. Así que nosotros, como decíamos al principio, ¿no? Entendemos que si no se derriba esta barrera, nada más sucede en ningún entorno, ¿no? En empresas, en el centro de estudios, donde sea. Entonces, esto es como necesario, un paso muy necesario, el poder conversar sobre, tener estos espacios para conversar, sacarnos dudas, preguntar y poder pensar, de hecho, juntos, formas o soluciones, porque nosotros somos una empresa que nos aliamos a las organizaciones, pero quienes conocen profundamente su entorno, su lugar de trabajo, son las propias personas que trabajan en los equipos de esas empresas. Entonces, no nos parece muy válido venir con soluciones
cerradas y dadas, y si no conocemos exactamente cómo funciona, ¿no? La interna. Entonces, por eso siempre venimos con propuestas y después se terminan de ajustar en cada lugar. Por eso decimos que empezamos con una propuesta de charla más abierta y después vamos hacia un taller o a un curso, de hecho, que hoy día tenemos como opciones de distintos cursos y charlas vinculadas a la comunicación y a la accesibilidad de documentos, etcétera, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, lo primero que intentamos en estos encuentros es repasar los conceptos generales, ¿no? Sobre discapacidad y accesibilidad. Esto de lo correcto, ¿no? Lo que está aceptado hoy día vinculado al modelo social de discapacidad. Hacemos un repaso de cómo ha ido cambiando, porque en definitiva es la explicación de por qué hoy estamos hablando de inclusión y de accesibilidad y por qué nos referimos de determinada forma, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, hacemos como mucho énfasis en el entorno, ¿no? En el entorno que capacita o discapacita, que habilita o no habilita al acceso, ¿no? Hablamos de autonomía, es como indispensable, la autonomía va vinculado a la accesibilidad y es indispensable, o sea, si nos referimos sí accede porque le ayudamos a llegar, eso no es accesibilidad. Entonces repasamos el modelo social para entender por qué hablamos, cómo hablamos o por qué está aceptado de determinada forma hoy. Claro, porque además la forma en la que nos referimos a eso, la forma en la que hablamos también es, justamente le da sentido a esto, ¿no? Quiere decir, hoy se habla de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque pone en el centro a la persona, pero segundo, porque decir persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad lo que hace justamente es decir que el problema no necesariamente es la discapacidad que pueda tener una persona, sino que el contexto, el entorno en el que se mueve, bueno, es lo que la inhabilita eventualmente para hacer algunas cosas. ¿Inhabilita o no? Por eso es tan importante eso, porque lo que estamos diciendo acá es que si nosotros le damos a la persona que tiene una discapacidad las herramientas necesarias para poder moverse o para poder desarrollarse de manera autónoma, esa persona va a tener las mismas oportunidades que tiene cualquier otra en la sociedad. Es decir, si nosotros a una persona le ponemos, a una persona en silla de ruedas, le ponemos un escalón en la entrada de un edificio, esa persona no va a poder entrar, y por más capacidad de inteligencia y todo que pueda tener para desarrollar un trabajo, no lo va a poder desarrollar simplemente porque le pusimos un escalón en la puerta de acceso al edificio. En cambio, si le ponemos una rampa bien puesta, Que no sea un tobogán. Que no sea un tobogán, que tenga las medidas adecuadas, esa persona va a poder ingresar al edificio y va a poder desarrollar su actividad de forma autónoma y de manera adecuada como cualquier otra persona. Por eso, muchas veces, el problema de la discapacidad no es tanto la persona en sí mismo, no es tanto la discapacidad que pueda tener la persona, sino el entorno que lo rodea. Por eso es que es tan importante tener eso en cuenta, tener en la cabeza el modelo social de la discapacidad, precisamente para poder derribar esas barreras que hacen que las personas con discapacidad se desarrollen de manera autónoma y libremente. Bueno, el modelo social de discapacidad es muy dinámico, va cambiando bastante rápido, digamos, para la historia de la humanidad. ¿Qué significa esto que sea dinámico? Es que la mirada hacia la temática va cambiando y también la forma en que participan, ¿no? Activamente de la sociedad. El otro día fue un congreso, ¿no? En esto de que decíamos de que ponemos en el centro la persona, ¿no? Y está como aceptado correctamente o bien visto el hablar de personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Y a tal punto es dinámico que ya en un congreso que participé la semana pasada, ya se está cuestionando el tema de por qué hablar de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad si a los que no tenemos discapacidad no decimos personas sin discapacidad. Solo como un ejemplo de que se sigue mirando y revisando permanentemente, o sea que lo que aprendemos hoy seguramente en un par de años va a ser otra la situación, pero está bueno estar actualizado en ese sentido. Seguimos.
¿Vale? Bien. El ejemplo que daba Javier es como el primero que pensamos siempre cuando hablamos de accesibilidad y la barrera edilicia, ¿no? El escalón, la falta de rampa, cuestiones que son como mucho más visibles cuando hablamos de accesibilidad. Así que vamos a ir de lo más a lo menos obvio, ¿no? Las imágenes que estamos viendo son algunos ejemplos de algunas barreras edilicias, ¿no? Ahora paso un poquito para atrás. La escalera es una buena opción de acceso si todos pudiéramos subirla, ¿no? Por supuesto hay que pensar en otras posibilidades cuando no estoy descubriendo América, ¿no? Para poder acceder a todos los niveles de mi empresa, para poder acceder todos a una reunión que está en el segundo piso o en el tercer piso. Cuando hay exceso de cristales y de reflejos, también es una cuestión a revisar. No vamos a profundizar hoy porque no nos daría el tiempo, pero solamente quiero dejarles como algunas ideas de cuál es la mirada que deberíamos tener, ¿no? Usamos imágenes muy obvias, ¿no? Pero de paso revisamos algunas cosas. Los baños es otro gran tema que tenemos cuando hablamos de accesibilidad edilicia. Acá justo buscamos una imagen que tuviera varias cosas a revisar, desde el pomo, ¿no? De la puerta, que no está como vinculado a un espacio accesible, los pomos no, no habría que cambiarlos, igual que la dimensión, ¿no? La dimensión interna del baño tiene que respetar el ángulo de giro de una silla, evitar los escalones, o sea, los desniveles, las mamparas internas y utilizar algún otro tipo de apoyo para la transferencia al inodoro, por ejemplo. Entonces, pusimos esta imagen porque tiene de todo para corregir, ¿no? Solamente para revisar rápidamente algunos ejemplos. Y esto que por ahí no está tan obvio, el tema de la accesibilidad cuando hablamos de espacios neurodiversos, cuando hablamos de la discapacidad cognitiva, o cuando hablamos del trastorno del espectro autista, o condición del espectro autista, como algunos prefieren llamarlo, cuáles son los espacios, o cómo deberíamos de pensar los espacios para también tener presente la neurodiversidad, ¿no? Esto es un ejemplo de que sería un problema. Esta imagen que estamos viendo es un espacio muy amplio, con mucho reflejo, o sea, tiene luz arriba, refleja en el piso, esto provoca como confusión. El otro día también en el Congreso contaban de algunos ejemplos de algunos, contaba una mamá de una experiencia, que es una mamá de 2 niños con TEA, contaba la experiencia de que cuando se encontraba frente a estos pisos, tenía que auparlo a sus hijos, porque los hijos tenían miedo a que eso fuera como una laguna de agua, o sea, que hundirse en esos espacios, ¿no? Entonces, conocer un poco más de qué es lo que sucede, es importante por supuesto que hay espacios que están creados desde antes, o cómo buscamos una solución, pero si vamos a pensar un espacio de trabajo, por ejemplo, cuando estamos diseñando, ¿no? Con el equipo de arquitectos, hay cosas que se pueden evitar desde inicio. Siempre decimos, ¿no? Que la accesibilidad pensada desde el origen queda mucho mejor resuelta, y de hecho es mucho más barata que después tener que buscar soluciones a lo ya realizado. Por eso nosotros siempre recomendamos que la accesibilidad esté pensada desde el inicio mismo, desde que el proyecto es un proyecto, justamente, ¿no? Valga la redundancia. En realidad la idea es que pensemos en la accesibilidad ya desde el inicio, porque adaptar los espacios es mucho más difícil y mucho más costoso que pensarlos desde el arranque, ¿no? Y eso es bien importante. A nosotros nos ha tocado, en varias instancias en las que hemos tenido que digamos, nos han pedido sugerencias, recomendaciones, que participemos en proyectos para adaptar espacios que ya están construidos. Y bueno, obviamente las adaptaciones tienen lo que tienen las adaptaciones, digamos, ¿no? Que nunca termina siendo el ideal, pero además, obviamente son más costosas porque requieren de inversiones que no estaban pensadas inicialmente, etcétera, ¿no? En cambio, pensar la accesibilidad de un primer momento
siempre, siempre es lo más recomendable. Nosotros trabajamos con un equipo de arquitectos especializados en accesibilidad. A veces cuando llegamos a las empresas, cuando, como decía Javier, bueno, nos llaman para revisar algunas construcciones o algunos espacios que ya están terminados, o parecía que estaban terminados, pero que faltan cosas. Y que por ahí la organización ya tiene su arquitecto, pero no está de más poder generar esa consulta entre técnicos para que puedan conversar sobre accesibilidad, porque la verdad es que, como decíamos, no hemos tenido formación específica sobre accesibilidad, no importa cuál sea la profesión. O sea, nosotros somos licenciados en comunicación los dos, en la carrera no vimos jamás una herramienta de accesibilidad para la comunicación, pero también les pasa a los arquitectos, ¿no? Que en su carrera también se sobrevuela el tema, pero no tienen una especialización, a no ser que la quieran hacer después. Entonces, es bien importante que puedan tener, o sea, el arquitecto que capaz que no, en su momento no se interesó por el tema, o no se dio cuenta que podría ser tan útil, pueda conversar con otro que, bueno, que se especializó y que hablen en el mismo idioma técnico, pero que puedan tener esta mirada de cómo pensar o repensar el espacio para mejorar la accesibilidad, y por ahí teniendo en cuenta otras cosas que no fueron como tan evidentes en un principio, ¿no? Porque, como decíamos, la rampa capaz que es obvia, pero después hay otros temas de pensar el diseño del espacio que no son tan evidentes. De todos modos, las adaptaciones siempre se pueden hacer, obviamente, y se pueden hacer de manera tal que queden bien. A nosotros nos importa mucho que las adecuaciones edilicias que se hagan siempre queden bien, no solamente para las personas con discapacidad, que es por supuesto el público principal, objetivo, a quien nosotros nos dirigimos, sino también que queden atractivas, que queden lindas visualmente, incluso para quienes no las necesitan, y que no sean tampoco un elemento que genere inconvenientes o molestias o disgusto incluso en lo posible para las personas que no la necesitan, ¿no? Porque nos parece que esa es la forma en que todos vamos a naturalizar más rápidamente precisamente eso, ¿no? La mejora de los espacios para las personas con discapacidad. Bien, una esto creo que nos pasa muy a menudo, el tema de los pisos podotáctiles en espacios que ya están terminados, ¿no? El piso podotáctil es una guía, es una guía táctil para las personas con discapacidad visual, ¿no? Baja visión o personas ciegas. Los puntos que ven en la imagen son las alertas, es lo que indica que hay un cambio en la dirección del camino o un cambio en el nivel del camino. Y las barras es lo que marca, bueno, justamente el camino, ¿no? No marca la dirección, pero sí es una guía de por dónde recorrer el camino. Hay distintos tipos de piso podotáctil, hay distintos materiales y de acuerdo pensando, teniendo presente la superficie sobre la que va colocado, son las opciones que están disponibles para los espacios que sí lo necesitan, ¿no? No todos los espacios precisan piso podotáctil, por eso es importante hacer una revisión previa, ¿no? A veces, de hecho nos ha pasado más de una vez que nos llegan pedidos como de un montón de metros de piso podotáctil, y cuando les pedimos para revisar o visitar el lugar nos damos cuenta que no se necesitan tanto, porque hay otras maneras de guiar dentro del espacio, ¿no? Pero es bueno tomar estas decisiones teniendo información y conocimiento de cuándo sí, cuándo no, y qué tipo de piso hay disponible y por qué uno y no otro, ¿no? Entonces, nosotros insistimos en tener como algún encuentro más de conversación o de visita del lugar para hacer una especie de relevamiento rápido para poder recomendar lo mejor en cada caso, ¿no? Y no más es mejor en este caso, a veces puede llegar a ser abrumador, ¿no? La información táctil. Entonces,
hay que ver juntos y revisar cuáles son el mejor tipo de piso en cada caso. Esto también habla, pasa un poquito para atrás, el piso además cumple otra función, que es el de, digamos, hay otra característica del piso que hay que tener presente, que es el contraste cromático, que lo pide la norma, y tiene que ver con la identificación del camino para las personas con baja visión. Entonces no solo es información táctil, sino visual. Y eso hay que tenerlo presente a la hora de tomar esta decisión, ¿no? ¿Cuál es el contraste cromático adecuado en cada caso? Claro, por eso es importante, ustedes fueron viendo ahí en las imágenes que fuimos pasando, que hay de distintos colores, de distintos materiales, de distintos brillos, porque depende del piso donde se vaya a colocar. En algunos casos son pisos claros, en otros casos son pisos oscuros, y bueno, en cada caso se piensa un color, un material, una forma distinta, ¿no? Lo que tienen que tener como muy claro es que el contraste cromático es necesario, que el material tiene que ser siempre antideslizante, o sea, tiene que tener alguna beta del diseño para no sumar ningún tipo de riesgo, ¿no? Cuando se pisa sobre este piso, que además muchas veces podemos entrar con la suela mojada, entonces es necesario que tengan cierto diseño siempre, ¿no? O sea, que el contraste cromático tiene que estar y tiene que ser antideslizante. Esto es un ejemplo es un proyecto en el que bueno, estamos trabajando, porque estamos en la primera etapa, desarrollando la primera de las etapas, pero les queríamos mostrar cómo acá se repensaron los espacios, pensando más allá de la rampa, ¿no? Pensando en el tema de la neurodiversidad. Esto es un proyecto que nos llamaron de la escuela, un grupo de exalumnos de la Escuela 5 de Punta del Este. La escuela tiene mucho apoyo de exalumnos y de padres, que ya hacen un trabajo como de mantenimiento de los espacios, pero lo que fueron notando es la necesidad de repensar no solo el aula, ¿no? Que tenemos el mismo diseño de aula, de espacio educativo, de hace como 2 siglos atrás, cambia el sistema, cambian los programas educativos, pero no los espacios. Está bueno revisar eso también y preguntarse por qué. Sino también en los espacios comunes, lo que compartían, donde esos espacios de encuentro de los chiquilines de forma más libre, pensando en que había niños que no todos les gusta el fútbol, no todos les gusta un momento de actividad potenciada, sino que otros buscan como más refugio, lugares como más de lectura o de tranquilidad. Entonces, en eso, con este planteo, lo que hicimos fue armar un equipo especialmente para rediseño de espacios educativos, pensando en la neurodiversidad y en las necesidades que tiene hoy la escuela, más allá de la rampa que también está. Y la verdad que surgió un proyecto divino, porque, como decíamos, nosotros nunca llegamos con soluciones cerradas, y esto es lo que tenés que hacer, creo que así no funciona. Siempre hacemos generamos esos encuentros para tomar información de los que más saben, son los que viven los espacios, los que los usan, los que los experimentan. Y bueno, en la escuela hicimos talleres con los alumnos, con el equipo director, con los docentes, hicimos hasta encuentros, estuvimos con padres, con los exalumnos, de por qué surge la necesidad de un cambio, y con todos esos insumos los arquitectos trabajaron en el rediseño de estos espacios compartidos, que terminaron siendo el patio de frente, el lateral, el central y la azotea, que hoy no se transita, ¿no? Pero más allá de colocar un ascensor para poder llegar a todos los niveles, se pensó el espacio de otra forma, ¿no? Pensando en esa necesidad que tienen algunos chiquilines de tener ese espacio de lectura, ese momento de hacer un picnic en el recreo, o incluso, que eso lo tomamos de los talleres con los docentes, de tener espacios de extensión del aula para aprovechar el aire libre y los espacios verdes también para dar clases. Todavía nos queda un poquito más y capaz que vamos a tener que ir un poquito más rápido, pero quería responder alguna de las preguntas que ya han ido poniendo y que me parece que puede ser
interesante, por lo menos, independientemente que después podemos seguir conversando mano a mano, nosotros vamos a dejar en los contactos nuestros, pero bueno, por ejemplo, Joaquín, que nos pregunta si tenemos presupuesto aproximado de estos pisos por metro cuadrado. Bueno, en realidad, como decíamos, va a depender del tipo de piso que se quiera colocar, del material, el área, en fin. Sí, obviamente se pueden armar presupuestos, pero siempre va a ser como un presupuesto, digamos, en cada caso siempre va a ser un presupuesto adaptado para cada caso, digamos, ¿no? Precisamente por eso, porque depende de las cantidades que se necesiten, depende del material que se vaya a utilizar, depende del piso donde se vaya a poner, etcétera, ¿no? O sea, nosotros armamos proyectos como a medida de cada una de las empresas. Porque además los colocamos, entonces Claro. por eso va cambiando un poco, pero en realidad sí, hay precios de referencia como para que tengas una idea. Tiene que ver también con la cantidad, ¿no? Si se compran, por ejemplo, los botones de alerta por separado, o si compras 100, 1000, 5000 o 10.000, o sea, claramente va a cambiar como cualquier producto que compres. Y bueno, Mónica nos pregunta si estos tipos de espacios de asesoría, de espacios de acompañamiento de espacios para el relevamiento de la accesibilidad, ¿en qué países se pueden hacer? Bueno, también la tecnología hoy nos permite hacer muchas cosas a distancia, así que tenemos que conversarlo nada más y bueno, lo vamos viendo. Es posible, sí, obviamente que muchas de los trabajos que hacemos los podamos hacer a distancia con cualquier país, así que eso estamos disponibles para conversarlo, obviamente. ¿Uno más? Simplemente estas imágenes del proyecto de la escuela era para repasar, para repensar el tema de la accesibilidad edilicia, ¿no? Que no todo tiene que ver con una rampa, a veces es importantísimo pensar la neurodiversidad, que no es tan obvia, no es tan común, y que por suerte ahora se armó un comité dentro de UNIT para discutir el tema y para sumarlo también a la norma, porque no tenemos nada de guía, ¿no? Algo que nos ayude, un faro que nos ayude para que nos guíe a ver si vamos bien o no con las decisiones que vamos tomando respecto a esto de pensar los espacios para todos, pensando en las necesidades neurodiversas que tenemos. A ver cómo estamos de tiempo. La última barrera en la que queríamos hacer referencia es la informativa y de comunicación, ¿no? Que, a ver, desde hablar distinto idioma, que nos puede pasar, ¿no? Cuando, sobre todo en aquellas empresas que tienen que ver, por ejemplo, con el rubro turístico, que reciben turistas de distintas partes del mundo, hasta cuestiones que capaz que no las tenemos pensadas desde el principio, no son tan evidentes, ¿no? El tener la información también accesible, la comunicación para aquellas personas que tengan alguna discapacidad visual o auditiva. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de barandal en braille, que se coloca sobre la baranda de una escalera, por ejemplo, y que da información en braille de lo que encontrás al llegar como al siguiente nivel, ¿no? A veces eso he visto ejemplo en otras partes del mundo, lo utilizan también para poner información en los puntos de descanso, donde se puede disfrutar de una vista, ¿no? Que la persona que no puede ver, bueno, ¿qué encuentra allí, más allá del aire, lo que puede disfrutar del sonido? Le ponen información en braille en ese barandal que sostiene, digamos, bueno, eso ha ayudado y enriquece la experiencia. El tema de la colocación del braille en la señalética, lo que estamos viendo a la izquierda, el pack de accesibilidad para sensores, lo que se ve es un autoadhesivo pegado sobre una botonera de un ascensor que no tenía prevista el braille en la numeración. Hay autoadhesivos también, que no son costosos y se soluciona fácilmente el tema de la información en braille en este caso. La señalética, ¿no? Hay señalética que claramente es solo visual y que no se tiene acceso a tocar, pero otras sí. Bueno,
se encuentra, hay disponible información. Claro, y que le permite a una persona ciega, por ejemplo, algo tan básico como saber cuál es el baño para hombres y cuál es el baño para mujeres, por ejemplo. Porque solo con un dibujito puesto en la puerta del baño, bueno, no se sabe y pueden ocurrir inconvenientes incómodos. Bueno, de hecho, o sea, digamos, lo que a nosotros nos guía, es el faro que decía recién, es el tema de la normativa, ¿no? Por ejemplo, a qué altura colocar la señalética, ¿no? Siempre la idea es que no quede demasiado bajo ni demasiado alto, pensando en que, bueno, la persona va a tocar esta información táctil, ¿no? Entonces, esta señalética existe, se puede tener presente a la hora de repensar cómo diseñamos la información dentro de nuestro espacio de trabajo. A ver, lo que siempre recomendamos acá es, más allá de llamarnos a nosotros o alguna empresa que le solucione este tema, es de que mismo el equipo incorpore estas herramientas, que lo pueda resolver solo a mediano y a largo plazo. Por eso nosotros insistimos con los talleres, ¿no? Taller de comunicación y accesibilidad, que nosotros proponemos a distintos niveles. Lo que intenta hacer es preparar a los equipos para que sean autónomos en sus decisiones, o sea, que no nos necesiten siempre a nosotros, que lo puedan resolver solos a medida que avanza el proceso de trabajo. Entonces, los talleres que hoy día ofrecemos desde Cosa Buena tienen que ver, por ejemplo, con la accesibilidad en las redes sociales, ¿no? Que bueno, cualquier organización usa hoy día redes sociales para comunicar, bueno, cómo armar correctamente un aviso, cómo hacer una descripción de imagen correctamente, cómo colocar cómo colocar ese metadato, ¿no? esa información para que el lector de pantalla pueda recorrer ese aviso y les pueda comunicar a una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, qué es lo que está diciendo eso, que a veces solo imagen y no agregamos nada de información escrita. Esos talleres también pasan a veces profundizamos más en la documentación, cómo armar PDF o presentaciones, cómo armar un Word accesible, porque son documentos internos que se pasan entre los compañeros, ¿no? Y tiene que estar, hoy hablamos de los programas son importantes, pero también los documentos, cómo los armamos, también tiene su secreto, que intentamos que no sean secretos, ¿no? Que todos tengamos una idea de cómo se arman para que sean documentos accesibles y poder compartirlos con mis compañeros de trabajo más allá de la discapacidad. Vamos a pasar para atrás un poquito. Esto es una imagen de un curso de lengua de señas. El curso de lengua de señas, si tienen la oportunidad de tomarlo, es una herramienta que es muy útil, porque además enriquece más allá de incorporar la herramienta de lengua de señas, ¿no? para interactuar, sino como formación, ¿no? Como aprender un idioma, de hecho es un idioma distinto al español. Este curso se puede tomar en un formato más de nivel 1, que son 40 horas, que lleva más o menos entre 9 y 10 meses, y otro un poco más corto, que son de 3 meses, que es como, bueno, para esas urgencias que a veces existen en las empresas, ¿no? Que se incorpora una persona sorda y tengo que rápidamente aprender lo básico para poder comunicar. Bueno, y otra herramienta que seguramente, más allá de lo que nosotros podemos ofrecer, encuentran porque el mundo va para ese lado, es aplicar la tecnología para mejorar la inclusión y la accesibilidad, ¿no? Nosotros somos como muy noveleros en eso, ¿no? Siempre estamos buscando como las nuevas tecnologías y nuevos programas y aplicaciones y cómo se usan, y los vemos en otras partes del mundo y enseguida queremos traerlos para Uruguay para poder ofrecerlos acá. Y hay algunos que de verdad nos han dejado como fascinados, como que es Navilens, que estuvimos presentando también en el congreso que organizó la red hace poco tiempo. Navilens es una herramienta de georreferenciación y de información y de comunicación. A través de estos códigos, que lo que estamos viendo en la imagen es un código parecido a un código QR, pero de colores, pegado en el piso sobre una alerta o táctil.
Con el celular y la aplicación abierta, la persona, o sea, la aplicación va detectando estos códigos sin necesidad de enfocarlos. Y además puede estar en movimiento. Es un gran diferencial con los códigos QR, porque los códigos QR en el espacio no sirven de nada para la persona con discapacidad visual, porque no saben dónde está y además necesitan enfocarlos, además de saber dónde está. Esto soluciona este tema, y además en movimiento la aplicación detecta los códigos, y a esos códigos se le puede sumar información. Puede ser información de georreferenciación, o sea, que te indique qué es lo que hay enfrente, qué es lo que hay a la derecha, a la izquierda, y la distancia. Esto se puede poner en información audible, o sea, que le va contando, una voz le va contando qué es lo que lo rodea en el espacio. Y además, lo que creo que terminó de seducirnos de la aplicación es que se le puede cargar a estos códigos información en distintos formatos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, esta aplicación se configura dependiendo de la necesidad que tenga cada uno. Si yo necesito tener esa información de bienvenida en un local comercial, o información general sobre espectáculos, sobre ofertas de productos, yo puedo subirle a la aplicación esta información en formato, por ejemplo, de lengua de señas, o en lectura fácil, o en comunicación con pictogramas, que está más vinculado a la discapacidad cognitiva, ¿no? Además de poder sumarle un montón de opciones de idiomas. Entonces, esto hace que la misma aplicación sea usable, útil para todos, más allá de una discapacidad. Si yo puedo elegir dentro de 33 idiomas recibir esa información, la voy a utilizar, o sea, aunque no tenga una discapacidad. Es una gran herramienta, y que la verdad que ojalá que pronto podamos encontrarla en varios lugares. Ahora avanzamos, porque creo que se nos va quedando poquito tiempo. Sí. Sí, Bueno, nosotros, que nosotros también nos podemos sumar precisamente en agregarle herramientas de accesibilidad a piezas audiovisuales, ¿no? Sobre todo pensando, por ejemplo, en publicidad, pero también en cualquier otro tipo de contenido audiovisual que las empresas generen. Acá de vuelta la idea es, por un lado, acompañarlos y aplicar esas herramientas en las piezas audiovisuales, pero también armar talleres para los equipos de comunicación de las empresas, por ejemplo, para enseñarles cómo se hace eso, cómo se aplica la audiodescripción, cómo se agrega un subtitulado descriptivo, cómo se agrega en la lengua de señas, para que eventualmente con el tiempo puedan hacerlo de manera autónoma. Nuestro propósito es que todos, cuantos más sepamos aplicar estas herramientas, mejor, y por lo tanto la idea es acompañar ese proceso. Nosotros queremos que cada vez más los contenidos audiovisuales apliquen herramientas de accesibilidad para que puedan llegarle a más personas. Hay un dato que nosotros todavía no hemos mencionado, pero que es importante, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero en Uruguay, como casi en el resto del mundo, eso es más o menos la misma cifra, el 16% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, que en Uruguay específicamente hay unas 500.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es muchísima gente, y en muchos casos estas personas necesitan de algún tipo de apoyo, de algún tipo de herramienta para poder acceder a nuestros mensajes. Si nosotros no le aplicamos esas herramientas, estamos dejando afuera a un montón de gente, potencialmente público para nuestras empresas, independientemente de que nosotros creemos que aplicar herramientas de accesibilidad en todo, en particular en los audiovisuales, es un elemento que tiene que ver con el desarrollo humano de las personas, y con un derecho humano a la información y al entretenimiento, a la cultura, etcétera, a la educación. También es importante saberlo, que es un elemento que favorece también desde el punto de vista económico, como digo, porque estamos captando un público que es muy importante y que normalmente estamos dejando afuera sin pensarlo. Hace poquito, o sea, en este semestre pasado, dimos un curso de accesibilidad a la comunicación en la Universidad de Montevideo, ¿no? Y entonces, en la carrera de comunicación de cuarto año. Entonces le preguntábamos a ellos por qué, si estudiaban nichos de mercado, ¿no? Que son esas minorías que
de consumidores, que son una minoría, ¿por qué dejamos afuera a las personas en situación de discapacidad que son potenciales consumidores, ¿no? Sería una linda discusión. Avanzamos para cerrar ya, que tenemos ahí a Leticia avisándonos que el tiempo se terminó. No queremos terminar, o sea, de irnos sin comentarles que nos parece importantísimo, ¿no? En esas dos líneas que mencionábamos al principio, en una trabajamos apagando incendios y en otra trabajamos para un cambio más profundo. Creo que las organizaciones hoy también tienen una responsabilidad, que es ir o sumar en ese cambio cultural, social, ¿no? de mejora para la inclusión, y que se traduce concretamente en apoyo, en crear proyectos que tienen que ver con este cambio, o apoyar otros, ¿no? que naturalicen esta diversidad y que tengan este fin a largo plazo. Lo que estamos viendo simplemente es una imagen de los libros, en la colección de libros en la que nosotros trabajamos, e intentamos sumarle correctamente las herramientas de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder al contenido de esos libros. Esa va en esta línea de a largo plazo intentar un cambio más profundo. Y para terminar, solamente queremos compartir un video muy cortito, a ver si se escucha también, ¿está? Nos dicen. Un joven camina al aire libre. Un hombre y una mujer con vestimenta informal están reunidas en una oficina. Personas diversas con y sin discapacidad, sonrientes, comparten distintos espacios de trabajo. Usan celulares y computadoras. Algunos se comunican en lengua de señas, otros en braille. Bailarinas con discapacidad ensayan solas. Al final, una chica sopla un diente de león. Buscamos nuevos líderes. Organizaciones más comprometidas para una sociedad más equitativa. Buscamos empresas que quieran ser protagonistas del cambio, abriendo nuevas posibilidades para la inclusión. ¿Qué significa que tu organización sea accesible? Significa que todas las personas, funcionarios o clientes puedan acceder de forma autónoma a cualquier espacio, a todos los productos y servicios. Significa que puedan comunicarse en su propio idioma. Y a veces son necesarios algunos cambios. Estamos aquí para acompañarte, preparando a los equipos de trabajo, asesorando en la comunicación interna y externa, guiando en obras de adecuación edilicia, poniendo a tu alcance tecnología para la comunicación y georreferenciación. Podemos ser el área de accesibilidad para la inclusión en tu empresa. Nuestra misión es acompañarte en un camino de transformación organizacional. Pasamos de la filantropía a la responsabilidad social empresarial y a la sustentabilidad. Ahora hay que pasar a la creación de valor compartido. Michael Porter. Cosa buena, creando valor compartido. Bueno, creo que, Leticia, hay algunas preguntas ahí que... Sí, ahí vi que bueno, habían saludado, que hay gente conectada a través de Joaquín, de un organismo público, son varios que están conectados a una cuenta. Después Mónica, que hacía unos comentarios acerca del trabajo de discapacidad intelectual. Y bueno, después creo que algunas consultas ya les había contestado Javier en cuanto a qué países pueden hacer este trabajo ustedes. Bien, hay una, a ver, voy más abajo. ¿Eso lo contestaron en qué países pueden trabajar o solamente en Uruguay? Sí, sí, recién Javier comentaba que a distancia y con aliados se puede hacer trabajos también. En cualquier país. La tecnología así lo permite ahora, ¿no? Y ahora estamos mucho más amigados con eso de trabajar virtualmente. Si es algo bueno que dejó la pandemia, es eso también. Así nos dicen, ¿se puede acceder a proveedores de estas señaléticas? Sí, bueno, nosotros lo que presentamos, lo que intentamos mostrar acá son
soluciones que hemos ido encontrando nosotros para las empresas con las que estamos trabajando, ¿no? Para las organizaciones. O sea que encuentran en nosotros un proveedor, o seguramente pueden haber otros también, pero... Sí, depende para qué tipo de cosas quieran, cuál es el tipo de cosas, el tipo de proyectos que quieran llevar adelante. Hay algunos proveedores en Uruguay, hay algunos proveedores extranjeros, nosotros estamos trabajando en eso, por ejemplo, ya hemos colocado, de hecho, piso podotáctil en varios lugares, y estamos haciendo proyectos para colocar nuevos pisos en otros lugares, o sea que nosotros ese tipo de trabajo lo hacemos, Señalética también. En fin, nosotros lo hacemos, hay algunas otras empresas que eventualmente quizá también, aunque no son tantas. Lamentablemente todavía en Uruguay este es un tema que todavía recién está como carreteando, entonces todavía hay mucho para hacer y bueno, y poca gente haciéndolo, pero bueno, estamos en eso. Y después, ¿qué empresas son las que poseen los pisos y cuáles serían los proveedores? Bueno, nosotros tenemos pisos, lo que hemos intentado hacer el día de hoy es buscar pisos de distinto origen. ¿Por qué? Porque hay distinto tipo de... A ver, siempre buscamos buena calidad, pero la verdad es que no todos son buenos pisos. Entonces, lo que estamos intentando es lograr como un equilibrio entre la calidad y el precio. Entonces, hoy día estamos trayendo pisos de distintos países. Tenemos muestras, lo que hacemos es ir con la valijita a las reuniones y llevar todo lo que hay disponible para que vean las distintas calidades, por más que todos intentamos que sean todos buenos y dar ciertas garantías de colocación y de producto, pero la verdad que hay una variedad amplísima de tipos de pisos. Y de vuelta, depende del tipo de proyecto y depende del tipo de obra que quieran hacer, porque, por ejemplo, para piso exterior, digamos, el tipo de baldosones que vemos habitualmente en un montón de lugares, eso hay varios proveedores en Uruguay, ya con un tiempo, digamos, hace tiempo que están trabajando, varias empresas que trabajan en la colocación de esos baldosones grandes, que sobre todo se colocan en pisos exteriores, en veredas, en ese tipo de lugares. Nosotros lo que hemos ido como desarrollando más, de forma más especializada, digamos, es el tipo de piso que se coloca en el interior de los edificios, que muchas veces lo que nos pasa con muchas empresas es que nos consultan una vez que ya tienen pronto su piso, o que ya tienen decidido qué piso van a poner en sus locales, y que por lo tanto lo que necesitan es un tipo de piso que no rompa no rompa el que ya tienen, ¿no? Que requiera la menor obra posible, ¿no? Así que, creo que sí que el valor agregado que le podemos ofrecer de cosa buena es que son pisos para colocar sobre la obra que ya tienen terminada. Hay algunos que son autoadhesivos, de hecho, claro. Y hay algunos para exterior, no son muchos, pero también hemos colocado en obra terminada en exterior. Lo que decía Javier es que si la obra está en proceso, siempre es más recomendable usar los baldosones de material para exterior, es mejor, es más barato, y tienen varios proveedores acá en Uruguay. Nosotros lo que podemos facilitarle es cuando la obra está terminada y bueno, no quieren romper, ¿no? lo que ya terminaron, entonces se buscan opciones en esos casos. Sí, nos consulta una consulta que es para nosotros, en cuanto a si la charla va a quedar disponible, si nosotros la subimos al canal de YouTube de la Red de Empresas Inclusivas, donde pueden acceder a todos los contenidos de las diferentes actividades presenciales o virtuales. De hecho, también están colgados así todas las conferencias del Congreso de Discapacidad y Empresas, que van a poder ver también la charla de Nadia a través del Congreso. Así que si va a quedar ahí en breves, seguramente mañana ya está disponible. Igual le dejamos nuestros contactos también ahí en el chat, un celular y un mail para que se puedan comunicar y consultarnos lo que necesiten. Allí Mónica nos dice, como compañía, al acceder al reglamento de accesibilidad, ¿cómo podemos priorizar las acciones hacia los ajustes razonables? En esto también acompañan a las empresas. Lo comento porque el diagnóstico levanta varios puntos, no solo de mejoras a nivel físico, sino esto que mostraban de comunicación compañía, por ejemplo. El manejo de ajustes de accesibilidad dependen de normativas por país, o hay un estándar general que se pueda tener como guía.
Las normas locales, eso por el final, las normas locales, o sea, las normas UNIT, que es nuestra guía local respecto a cómo aplicar las herramientas de accesibilidad, tienen una base en normas internacionales, casi siempre. De hecho, te lo dice ahí, ¿no? Se basa en la norma tanto, y tiene una aplicación local que tiene otro número, pero tienen como guía normas internacionales. Eso facilita también a veces si tenés que trabajar a distancia para otros países, pero tiene casi siempre una aplicación local que a veces tiene alguna variación, ¿no? Por ejemplo, en los pisos hay alguna variación. Nos pasa cuando compramos pisos de otras partes del mundo y los traemos acá y vienen armadas de tal forma que acá hay que desarmarlas y armarlas de otra forma, porque la normativa tiene algún cambio. Pero siempre creo que la norma es un faro importante para aplicar estas herramientas. Recordame, Leticia, cuál era la otra parte de la pregunta. Simplemente Después, claro. Sí, dice en cuanto al relevamiento, el trabajo que ustedes hacen que levanta varios puntos, no solo de mejoras a nivel físico, sino esto también que mostraban de comunicación y de compañía. Sí, a ver, nosotros estamos para, este tipo de cosas, son el tipo de cosas que nosotros hacemos es muy variable, hay una cantidad de temas en los que trabajamos en accesibilidad, y lo que hemos hecho, lo que hemos ido haciendo con el tiempo es que nos hemos ido adecuando a las necesidades que las empresas tienen, las organizaciones, en fin, en cuanto a su accesibilidad, en cuanto a lo que necesitan para mejorar precisamente la inclusión, etc. Así que estamos para conversar, para charlar, para ayudar a las empresas en lo que necesitan. Y agradezco que mencione lo de los ajustes razonables, porque sí, esto es bien importante, que nosotros ahora no lo mencionamos, pero intentamos no dejarlo afuera, que tiene que ver con lo que se puede hacer en cada caso, ¿no? Y no sentirse frustrado por eso, ¿no? A veces se quiere hacer mucho, pero no se puede, hay que empezar por algo, claro. Y no dejar de hacer porque hay mucho por hacer. Entonces, el ajuste razonable es diferente en cada una de las organizaciones. Por eso es importante como juntarnos, charlar, ver cuáles son los objetivos de inclusión en cada una de las empresas, y aliarnos a la organización para ir en pos de esos objetivos, con los ajustes razonables en cada caso. Bueno, creo que por allí no hay más consultas, ahí los están felicitando por la charla y por los aportes, así que agradecerles que nos hayan acompañado en este ciclo, y nos estamos reencontrando en 2 meses para un nuevo ciclo de Derribando Barreras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos y gracias a todos por escucharnos. Quedó un celular y un correo electrónico en el chat. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.